El simple past es el tiempo de verbo, que en castellano se traduce como él viajó o él viajaba mucho. Ellos miraron o miraban TV. En realidad, en inglés hay un solo pasado simple, en castellano hay dos, por eso cualquiera de las dos formas que se traduzca es correcta. ¿Cómo se arma una oración en pasado simple en inglés? Utilizando la segunda columna del verbo. La segunda columna sola, sin otro auxiliar, sin ninguna otra palabra. Esa segunda columna del inglés puede ser regular, en la cual los verbos agregan ed, o irregular, en la que los verbos cambian. Esta es la segunda columna, que en inglés hay una sola y en castellano puede tener dos traducciones. Cuando armamos una oración en pasado, lo normal es que la oración también incluya adverbios de tiempo que refuerzan la idea que la acción sucedió en el pasado, como por ejemplo yesterday, ayer, frases con last week, la semana pasada, last month, el mes pasado. Frases con ago, que significa hace o atrás. A week ago sería una semana atrás. Frases que indiquen un año o una fecha pasada, in 1989. O la frase at that moment, en ese momento. Todo esto son adverbios de tiempo que refuerzan la idea que la acción sucedió en el pasado. Tendríamos oraciones entonces con verbos regulares. I worked in USA. Yo trabajé en los Estados Unidos last year. Esta oración podría traducirse yo trabajé o yo trabajaba en los Estados Unidos. She cleaned the house yesterday. Ella limpió la casa ayer o ella limpiaba la casa ayer. They arrived home 2 hours ago. Sería ellos llegaron a casa hace 2 horas. Las tres oraciones están realizadas con verbos regulares, a los cuales, para transformarlos en la segunda columna o en el pasado, se le agrega ed a la primera columna. Estos tres son ejemplos de verbos irregulares. He went to Europe in 2013. Él fue a Europa en el 2013. Went es la segunda columna del verbo go. We saw the film at that moment. Nosotros vimos la película en ese momento. Saw es la segunda columna del verbo see. The school began last month. La escuela comenzó el mes pasado. Went, saw y began son la segunda columna, o sea, el pasado, de tres verbos irregulares. Hay que prestar atención que esto es pasado simple. Como se puede observar, el verbo está simple, solo. No hay nada referente a la estructura verbal antes ni después en ninguno de los 6 casos. ¿Qué sucede si deseamos realizar oraciones negativas? Para eso es necesario utilizar la palabra no. La palabra no del pasado es didn't. Esta palabra significa no y la única función que tiene es negar en el pasado. Concuerda con todas las personas. Yo puedo decir I didn't, you didn't, he didn't, we didn't, they didn't. Acá lo importante es que una vez que dijimos didn't, que es la palabra no, pero el no del pasado, el verbo no va a poder estar en pasado, sino que tiene que estar en primera columna, que es el presente. Esto no suena lógico, pero es así. Si yo ya utilizo el no, que está en pasado, no puedo poner un verbo en pasado. Dos elementos de la misma categoría no se aceptan en inglés. Por lo tanto, para poder negar en pasado, uso el no del pasado, pero el verbo no puede estar en pasado. En la traducción, sí, voy a tener que traducir el verbo en pasado. Veamos ejemplos. I went to Europe in 2015.
Yo fui a Europa en el 2015. Para decir yo no fui, I didn't go, pero nótese que el verbo no está en pasado. Esto se traduce yo fui y esto se traduce yo no fui. She traveled by car yesterday. Ella viajó en auto ayer. Si quiero negar diría I didn't travel. Otra vez el verbo en primera columna. Ella viajó, ella no viajó. Si bien este verbo, al igual que este, no están en pasado, la presencia del didn't hace que yo sepa que esto lo tengo que traducir en pasado. Otro ejemplo. We bought a car 3 years ago. Nosotros compramos un auto hace 3 años. We didn't buy. El verbo buy está en primera columna. Nosotros compramos, nosotros no compramos. Recuerden que el auxiliar que está en pasado transforma en la traducción el verbo. No puede haber dos pasados. Por último, he lived in London at that moment. Él vivía en Londres en aquel momento. He didn't live in London. Donde live está en primera columna. Los verbos en pasado simple van solos en el afirmativo. Los verbos en negativo van acompañados por el no del pasado que es didn't, pero el que ejerce una fuerza sobre el verbo para que no pueda estar en pasado. Como todas las preguntas en inglés, deben respetar el orden de palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo. En el caso del pasado, el auxiliar será la palabra did. El sujeto puede ser cualquiera, porque concuerda con todos, y el verbo tiene que estar en primera columna. Es importante decir que la palabra did no tiene ningún significado como auxiliar. Solamente cumple el rol de armar la pregunta con los elementos que corresponden y marcar que la pregunta está en pasado. Si yo veo que una pregunta tiene la palabra, el auxiliar did, pues estoy absolutamente segura que esa pregunta está en pasado. El verbo no va a estar en pasado, pero el auxiliar va a hacer que yo lo entienda así. Veamos ejemplos de preguntas cortas. Auxiliar, sujeto, verbo. Did she go to Europe last year? Auxiliar did, sujeto, verbo en primera columna. Did they come to school yesterday? ¿Vinieron ellos a la escuela ayer? Auxiliar did, sujeto, verbo en primera columna. Estas serían preguntas cortas que se contestan con yes y no y siempre con el auxiliar did o didn't, nunca con un verbo. Si tuviéramos que hacer preguntas completas, tendríamos palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo. Pero mantenemos la regla que si está el auxiliar, el verbo está en primera columna. When did he arrive? ¿Cuándo él llegó? Ese did no tiene significado. Está para cumplir la regla de auxiliar, sujeto y verbo y también para marcar que la pregunta está en pasado. ¿Cómo se responde? Se responde como una oración afirmativa. He arrived. Como verán, el auxiliar está en la pregunta porque la regla lo obliga, pero en la respuesta no hay auxiliar did y el verbo va en pasado. How did you travel? Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto y verbo. ¿Cómo viajaste? Traduciría yo, aunque esta palabra no la traduzco, sino que hago que este esté en pasado. I traveled, teniendo en cuenta que estos dos son verbos regulares, contesto con la segunda columna del verbo sin utilizar el auxiliar y ya poniendo el verbo en pasado. What did they buy? Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo. ¿Qué ellos compraron? ¿Por qué traduzco esto en pasado? Porque está el auxiliar did, aunque yo al did no lo traduzco. La respuesta sería they bought y este verbo está en segunda columna, es un verbo irregular. Y where did they
she sent the mails, por ejemplo, donde ella envió los mails. Aquí está auxiliar, sujeto, verbo en primera columna. She sent es la segunda columna del verbo. Por último, entonces, analicemos los 4 tipos de oraciones. Afirmación, negación, pregunta y respuesta corta, pregunta completa. Oración afirmativa. He left the school at 1. Él salió de la escuela a la 1. Left es la segunda columna del verbo. Como es pasado simple, el verbo va solo. La segunda columna, al igual que la primera en presente, van solo. Oración negativa. He didn't leave the school at 1. Didn't, el no del pasado, pero con el verbo en primera columna. Aunque en la traducción va a sonar igual que el verbo en segunda, porque el hecho de que diga didn't, como es pasado, hace que yo este verbo lo traduzca en pasado. Pregunta corta. Auxiliar, sujeto, verbo. Did he leave the school at 1? En donde did no se traduce, pero tiene que estar. Y leave está en primera columna. Respuesta, yes, he did. Nunca sería con el verbo, sino con el auxiliar. Por último, pregunta completa. Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo. What time did he leave? ¿A qué hora? Nada. Él salió de la escuela. La respuesta a esta pregunta sería la primera oración afirmativa. Fíjense que el auxiliar está en la pregunta, pero no está en la respuesta. Esto es pasado simple. La segunda columna va sola, sin auxiliar. Veamos un ejemplo con un verbo regular. They invited Susan yesterday. Ellos invitaron a Susan ayer. Invited, pasado simple del verbo invitar. El verbo en segunda columna, sin auxiliares, sin nada, simple. Negativo, they didn't invite. La diferencia es que en el afirmativo el verbo está terminado en ed porque es la segunda columna, pero en la pregunta, en el negativo el verbo va en primera columna. Pregunta, auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar did, que no significa nada, pero que marca que está en pasado. Sujeto, cualquiera. Invite en primera columna. Respuesta corta, no, they didn't. Por último, pregunta completa. Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo. Who did they invite? La pregunta sería, ¿a quién ellos invitaron? La respuesta a esta pregunta sería la oración afirmativa. They invited Susan. La pregunta tiene el auxiliar y el verbo en primera columna. La respuesta no tiene el auxiliar y tiene el verbo en segunda columna.